Hoy vamos a estudiar un discurso hasídico del Rebbe, que no es de los más fáciles, tampoco es imposible, y tiene algunas ideas muy interesantes. Tranquila. Parece que es todo nuevo para mí esto. ¿Sí? Ok. Igual me quedo media hora, no, pero está muy bueno. Dale. Por la hora. En el primer capítulo ya te vas a ir con algo stark, poderoso y muy interesante. Muy interesante. Este discurso, el Rebbe lo dijo en 1984. Llaves Parshas Balak, este año tenemos Jucas y Balak, las dos juntas. Este es un Maimer de Balak, que el Rebbe trae básicamente dos explicaciones sobre un pasuk de la Parsha, que es uno de los psukim de versículos más famosos de toda la Torá, Matoibu Oyalejo Yaakov Mishkneseja Israel. No hay Sidur, no hay libro de rezos que no empiece con eso. Sí, no hay libro de rezos que no empiece con eso. Había un tipo en La Plata, Marcos Steinman, no sé si te acordás, falleció hace mucho, vivió en Mendoza, qué sé yo. Lo único que sabía era decir, Matoibu, decía así, Toibu, no decía Tobu. Matoibu, eso me enseñaron hace 500 años. ¿Qué dice el versículo en términos literales? Es un versículo que lo dice Bilam en realidad, hablando bien del pueblo de Israel. Cuán buenas, lindas son tus tiendas, Jacob, y tus casas o tus moradas, Israel. Ese es el versículo. El Rebbe va a traer dos explicaciones. Ambas son muy interesantes. Una la trae en nombre del Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, que lo sacó en nombre del Maggid de Mezrich, y el otro lo trae en nombre del Alter Rebbe. Y el Rebbe después las funde y las hace una sola explicación. Ese es el Hidush, la novedad del Maimer. En general, obviamente yo no estudié todo, pero ni cerca de eso, pero los Maimorim, particularmente del Rebbe, pero vos lo ves también cuando vas para atrás, tienen alguna novedad, porque citan lo que dijeron otros y después le ponen su impronta, su cosa, digamos. Entonces en este Maimer el Rebbe, de vuelta, trae dos explicaciones y las funde, las pone juntas. Vamos. Cuán lindas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Y esa vida, la explicación de este versículo que trae en Likutei Torah el Alter Rebbe, en Parshas Balak, que esto se llama la Hasidische Parsha. Se debería estudiar todas las semanas, un libraco así gordo, es difícil estar al día. Pero bueno, ahí en un discurso hasídico del Alter Rebbe, y hay notas del Tzemach Tzedek, del su nieto, el tercer Rebbe, y también en otro libro, Ora Toira, que son libros de discursos hasídicos del Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe Chabad, y resúmenes y explicaciones de esta explicación, y van agregando cada resumen y cada explicación, algo nuevo, algún asunto nuevo. Como es sabido, el versículo dice, Ateres Zkeinim Bnei Bonim. ¿Cuál es la corona de los ancianos? Los nietos. El Tzemach Tzedek era el nieto del Alter Rebbe, y como que le pone una corona al Alter Rebbe, explicando sus cuestiones, sus discursos, etcétera. Y en particular, que era el Tzemach Tzedek, hijo de la hija del Alter Rebbe, y es sabida la historia, ahora no importa, ¿sí? De este asunto, que el Tzemach Tzedek, de hecho, no quería aceptar ser el líder de Chabad, no lo quería aceptar. Como el Rebbe, como el nuestro. Sí. El Tzemach Tzedek se negó. ¿Este es el quinto? Este es el séptimo. Este es el séptimo. Sí. El Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe, se negó, no quería aceptar el liderazgo y le apareció el Alter Rebbe en un sueño. Y le dijo, básicamente, haciendo la historia muy cortita, porque no es lo principal del discurso, agarra. Sos vos. ¿Pensaste que era otro? Sos vos. Así que seguí para adelante. El Rebbe tampoco trae toda la historia acá. El punto es que el Tzemach Tzedek era un nieto del Alter Rebbe y explicó el discurso del Alter Rebbe. Ahora bien, ahí en Oira Toira, en ese conjunto, un montón de libros, un montón de volúmenes, es un libro con muchos volúmenes, ahí el Tzemach Tzedek trae una explicación del Maggid de Mezrich, el segundo maestro hasídico, sobre este versículo. Ahora vamos al asunto. ¿Qué es un oyel? Oyel es una tienda. Esa es la traducción, oyel. Matoibu oyaleja, qué lindas son tus tiendas. Y una tienda, como las carpas que hacen los beduinos, ¿qué es eso? Una tienda, una carpa, es una morada temporaria. ¿Cómo te dice el versículo? Que Dios andaba en un oyel, en una tienda. Cuando estaba el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, era todo más temporario. Lo armaban, desarmaban de un lugar a otro, etc. Era temporario. Eso es un oyel. Mishkan es una casa, esto es algo fijo. Así dice una construcción, claro. Porque Mishkan, la palabra Mishkan, es un agregado del Rebbe, viene de la palabra Shohanti Besoichem, voy a morar, residir dentro de ustedes. Es decir, que mora, reside, vive en una forma fija. Tenemos dos tipos de casas, temporaria y fija.
Y por eso dice el versículo, hoy alejo Yaakov, temporario, ese es Yaakov. Mishkenoiseja, fijo, ese es Israel. ¿Por qué? Yaakov, la palabra Yaakov, se puede dividir en dos partes. Es la letra Yud por un lado y la palabra Eikev por otro lado. Eikev es el talón. Esto alude, bueno, efectivamente al talón, lo que no es el caso con la palabra Israel, hay muchas formas de explicarla, pero son las mismas letras que las palabras Li Roish. Para mí, dice Hashem, para mí, cabeza. Entonces, Yaakov es el talón. Israel, la cabeza. Ok. Y esto alude, de vuelta, al concepto de la cabeza. Y no solamente la cabeza, sino que la cabeza de Dios. Li, dice Hashem, para mí es cabeza. Y esto hace referencia a dos extremos que no se pueden comparar. Yaakov es el Yehudí, entre comillas, que está abajo de todo, es el talón. Israel es el tzadik. Desde el talón de Yaakov hasta la cabeza de Dios mismo. Y esta es la explicación de este versículo. Hoy alejo Yaakov, Mishkenoiseja Israel. Subraya, interesante, el Rebbe no lo dice, pero por eso lo digo. El Rebbe no está explicando Matoibu, cuán buenas son, eso lo va a explicar al final. Lo que está explicando es por qué cuando habla de Yaakov dice tienda, y cuando habla de Israel dice Mishkan, exacto. Y acá viene la explicación, esto es fantástico. Con esto podríamos terminar el Maimer y ya está. El hecho de que un Yehudí, en algún momento de su vida, se encuentra en el nivel de Yaakov, en el talón, sos un desastre. Estás en lo peor de lo peor, eso es temporario. Eso ya aleja. No es tu esencia, eso es temporario. Lo que no es el caso en forma fija, ¿qué sos vos? Li Roish, la cabeza. Estás pegado a la cabeza de Dios. Fantástica la explicación. Y sobre esto, ahora va el próximo paso. Que esto, yo no sé si lo dice el Tzemach Tzedek o lo dice el Maggid de Mezrich, no sé, está en el Maimer y lo leemos. Sobre esto, de vuelta, un Yehudí a veces está un desastre, está en el talón, etc. Eso es temporario, tranquilo, ya va a pasar. Porque tu esencia es Israel, ahí arriba. Sobre los dos asuntos está escrito Matoibu. Sobre las dos cosas. Vos podrías decir, el Yehudí que no sirve, etc. Digo, entre comillas. Déjalo, ese no es Toiv. Es un desastre, ese es Ra. No, señor, te equivocaste. El versículo dice Matoibu. Incluso el tipo que está ahí en el desastre, en el barro. Muy la mirada del rey. Sí, un tipo que está en el barro, roñoso, entre comillas, una porquería. Es temporario, ya va a pasar. Incluso ahí, Matoibu. Es buenísimo. Es decir, que los dos, ambos son Toivim, son buenos. Y tienen el nivel que se llama Ma. Que el Rebbe no lo va a explicar acá en detalle. Ma significa bítula, anulación, entrega, Shem, yo qué sé. Con todas las explicaciones que eso lleva consigo. Y sobre esto explica el Tzemach Tzedek, que esto es lo que dice entonces el Maggid de Mezrich. Y sobre esto explica el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, que esta es la diferencia entre cómo fijan horarios de estudio de Toira una persona que trabaja común y corriente, que es otra explicación de Yaakov. No quiere decir que no cumple mitzvahs. Es un tipo que cumple todo. Está en el negocio vendiendo tela todo el día y es un tipo re frum, re religioso. Pero ¿cuánto estudia Toira? Hay que vender un negocio más, hay que hacer esto, lo otro. El tipo está en otro lado, la cabeza está en otro lado. Cómo esta persona fija momentos de estudio de Toira es temporario. Lo principal es el trabajo y el secundario es Toira. Y por el otro lado, Talmid de Jajomim, Israel, cuando fijan momentos de estudio de Toira es algo fijo. Esta es su vida. Entonces acá ya tenemos dos explicaciones. ¿Quién es Jacob y quién es Israel? Por un lado, Jacob puede decir un desastre. Israel, el religioso. Toma la primera. Obvio. Por favor, obvio. A ver, vamos a ver cómo se unen. Sí, no, todavía no vivo en la segunda. Estas son dos explicaciones del Tzemach Tzedek. La segunda es un poco más complicada. Y otra forma de entender quiénes son Jacob e Israel se refiere a personas que trabajan, etc. Su asunto no es la Toira. Entonces cuando se sientan a estudiar Toira es algo temporario. Y los otros, los tzadikim, qué sé yo, se sientan a estudiar Toira, eso es algo fijo. Muy bien, punto. Capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Después, el Tzemach Tzedek mismo trae en su discurso y dice que cuando el Alter Rebbe habla en Likutei Toira, un libraco gordo, etc., sobre este versículo, no explica igual que su propio maestro, el Maggid de Mezrich. ¿Qué quiere decir? Esto es así. Baal Shem Tov, Maggid de Mezrich, Alter Rebbe.
Había otros estudiantes también, nosotros estamos acá estudiando Chabad, Alter Rebbe. El Alter Rebbe, cuando explica este versículo, no trajo la explicación de su propio maestro, trajo otra. La que leímos recién, cuando un Yehudí está ahí abajo, es Jacob y qué sé yo, eso es del Maggid de Mesrich. Perfecto. El Alter Rebbe trae otra explicación. Y el Tzemach Tzedek está diciendo, hey, mi Zeide, mi abuelo, ¿por qué no trajo la explicación de su propio maestro? Trajo otra. ¿Y cuál es la otra explicación que trajo? Cuando el Alter Rebbe explica este versículo, explica de la siguiente manera. Hay un versículo que dice... ¿Propia de él o ¿Cómo? la sacó de otro lado? Propia de él. Que yo sepa, es propia de él. El Alter Rebbe trae un versículo. El versículo dice, de Osisa Yeria Izim, vas a hacer cortinas de pelo de cabra, le oye la Mishkan, para hacer una tienda sobre el Mishkan. El Mishkan, el tabernáculo, estaba construido de diferentes cosas, madera, oro, de todo tenía. Pero arriba era como un rectángulo, una cosa así, y arriba tenía unas pieles que lo cubrían. Esas pieles eran de diferentes materiales. Uno de los materiales era pelo de cabra. Cortaban los pelos a la cabra, no sé cómo los hacían, hilos, lo que sea, y hacían esas pieles, esas coberturas. Entonces el Alter Rebbe explica que había dos tipos de coberturas. Unas coberturas que eran de lino y que esas coberturas, la Torah lo llama Mishkan. Y había, o sea, algo fijo, digamos, algo más fuerte. Y había otras cortinas que eran de pelo de cabra y esas se llaman Oyel. Entonces, hay diferentes tipos de cortinas acá. Hay cortinas que se llaman Mishkan, cortinas que se llaman Oyel. ¿Por qué? Porque la cuestión es así, la diferencia es la siguiente. Las cortinas que se llaman Mishkan, que eran de lino, eran 10. Cuando vos te fijas en Parshas Truma, cuando la Torah detalla cómo es el Mishkan, dice hay que hacer cortinas, 10 cortinas. Ok. Lo que no es el caso con las cortinas de pelo de cabra, que se llaman Oyel, eran 11. ¿Por qué son 10 acá y 11 allá? Explica el Tzemach Tzedek, el número 11, en general, el concepto del número 11 representa Birurim. Birurim significa refinamiento. ¿Qué es el refinamiento? Acá el Rebbe no lo explica, lo asume como que ya sabemos qué es y adelante. ¿Qué es refinar? Refinar significa que uno se involucra con una cosa que en sí no es que tuya, no es santidad, y lo eleva. El agua. Tomamos agua. Buenísimo. ¿El agua es santa? O sea, ¿es pura o impura? Ninguna de las dos. El agua se llama, en Kabbalah, Hasidus, Klipas Noiga, algo intermedio. Si yo tomo agua, digo una braja y lo bebo, entonces lo elevo a Kedusha. Si yo, esto está en Kuntres Umayan también, si yo bebo agua y no digo una braja, se va al tacho. Hay una historia que es larguísima, yo cuento solamente lo que corresponde a esto. En un Farbrengen del Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, un tipo entró, le dieron lejaim, el tipo tomó el lejaim y no dijo la braja. Y el Rebbe, en ese momento era el quinto Rebbe de Chabad, de vuelta, es una historia larga. Básicamente le dijo, ¿sabes qué? La neshama, el alma de tu propio abuelo, si no recuerdo mal, tu Zeide, estaba atrapada en el lejaim que vos te tomaste. Y estuvo años esperando que alguien diga una braja sobre eso para elevarse. Y vos lo hundiste de vuelta. Ahora tenés que esperar años y años hasta volver a estar en el lejaim de alguien que da aquí una braja. Ese es birurim, ese es refinamiento. Podés utilizar el mundo para, digamos, para el bien, para Toira, mitzvah, etc., o no, y así refinás el mundo. Entonces, el número 11 representa este concepto de refinamiento. ¿Por qué? Porque es sabido que hay en Zeleu Mazea Salekim, una cosa frente a la otra hizo Dios. Está Kedusha, santidad, y es paralelo, igual, klipa, impureza. Entonces hay 10 coronas de impureza, ahí están las 10 sefirot, no importa qué son, ¿sí? 10 expresiones divinas santas, Gesed, Gvura, qué sé yo, todo muy lindo, Kabbalah, no importa ahora. Y por el otro lado, paralelo, lo mismo, la misma estructura, pero impura. Junto a eso, hay un nivel más en impureza, que se llama levoina. Levoina es gálbano, así se traduce en el Sidur, no sé ni qué quiere decir, algún tipo de especia que se ofrendaba. Sí, correcto. El Ketoires tenía 11 especias, no tenía 10. Yudalef, ¿por qué 11? ¿Qué representa el 11? Entonces se explica, interesante en el Sfarim, que el número 11 representa klipa, representa impureza.
Y las 11 especias del ketoires, había una de ellas que era de un animal impuro, era sangre de un animal impuro. Entonces el ketoires representa incluso elevar aquello que es impuro. Pero Bekitsul, en resumen, para no marearse con el texto, para poder llegar a lo que estaba tratando de decir el Rebbe, que yo entiendo que dice el Rebbe, todo en su justa medida. Cuando te falta, no está bueno. Cuando te pasas, tampoco está bueno. No es positivo, es klipa, es impureza. Por eso el Sefer Yetzirah dice, acá el Rebbe no lo trae, pero el Sefer Yetzirah dice que son 10 sefirot, no son 9 ni 11. Entonces, 10 de 10, ya sé que no es 9 ni 11, no, te está tratando de decir algo. El mensaje es, si vos te pasaste a 11, vos podés pensar que es muy bueno y que no es muy bueno. Todo lo contrario, es klipa, es impureza. Entonces, el 11 lo que representa no es kedusha, te pasaste de kedusha. Es involucrarse con el mundo, que no ves a Dios en el agua, no ves kedusha, santidad en la comida. Según cómo se usa. Por eso, pero no se ve, de entrada no se ve. Vos no decís que las galletitas son kedusha, son santidad. La galletita es una galletita. Nada más que eso. Podés decir una braja y con esa fuerza estudias toira, buenísimo, eso es kedusha. Pero no lo ves. Tenemos fe en esto y en el Gan Eden y qué sé yo, qué sé cuánto. Hoy en día no lo ves. Entonces, ¿por qué las pieles que cubrían, las cortinas que cubrían el Mishkan, las que eran de pelo, de cabra, se llaman oyel, se llaman una tienda y son 11, y las que cubrían otra parte del Mishkan eran de lino y eran 10, esto es lo que explica el Rebbe. El 11, oyel es una tienda, sí, también. Eso se llama oyel, es una tienda. Sí, se llama así, es el nombre. Es el nombre. Entonces, de vuelta, el 11 representa klipa, impureza, te pasaste, no es positivo. Y esto en general lo que representa es refinamiento, donde no ves la presencia de Dios y tratás de refinar el mundo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las pieles o las cortinas, lo que sea, de pelo, de cabra, la cabra representa hoyshech, oscuridad. Como nuestros sabios dicen en el Talmud, que las cabras estaban al comienzo, y el Talmud mismo vincula, son tipo conexiones, así que no se mareen si no se entienden todas las conexiones. El comienzo de la creación era oscuridad. Entonces la cabra es el comienzo, whatever, no importa, son maíz en el Talmud. Y el comienzo es oscuridad. Ok, la cabra representa oscuridad. Y esa oscuridad hay que refinarla. Y ese refinamiento, ¿quién lo hace? Yaakov. Porque es Yaakov el que está en el talón abajo, metido en el mundo, para elevarlo. Lo que no es el caso con las cortinas del Mishkan, que eran 10. El 10 representa las 10 sefirot, lo que sea, expresiones de kedusha, santidad, que ahí ves la presencia de Dios en forma revelada. Y como dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, que con 10 frases Dios creó este mundo, solo que el ocus, divinidad en este mundo está oculta, y uno necesita en este mundo emuna, fe y pruebas de que en la práctica lo creó Dios. Y esta es la novedad de Mishkenoiseja, tus tiendas que revelan el concepto del Mishkan en el mundo. Y estos son 10 sefirot. Esto es un corchete que el Rebbe pone. Ahora explico esto, paciencia. Que esta avoida de revelar a Dios en el mundo está por encima de la avoida de Birurim. Ahora explico esto. Y por lo tanto lo hace el nivel de Israel. ¿Qué dijo el Rebbe? Esto lo citó del Alter Rebbe. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que está hablando? Acá hay 2 trabajos diferentes, que lo hacen 2 personas diferentes, 2 tipos de Yehudim diferentes. Un tipo de Yehudim lo llamamos Yaakov, que es como dijimos antes, el Eiker es el talón, está más abajo, le es más difícil, y está involucrado con el mundo, está metido en el mundo. Y el otro Yehudim se llama Israel, que la cabeza que está arriba, y el tipo no está tan metido en el mundo. Y los trabajos de ambos son diferentes. El trabajo de Yaakov, ¿cuál es? Elevar el mundo material hacia Dios. Revelar que al final todo lo que ves a tu alrededor también es algo divino. ¿Pero lo ves? Sí, exacto. ¿Lo ves? No. Pero bueno, tenemos emuna de que así es y vamos para adelante. Israel hace otra cosa. Israel proyecta a Dios aquí abajo y él lo ve. Es un tzadik. Está bien. Es un tzadik, pero esa es la boida de él. El trabajo de él no es estar involucrado en el mundo. Todo lo contrario. Israel está en otro mundo. Está en otro lado. Israel está sentado en Mea Shearim, estudiando Teiro todo el día y no le importa nada. Y está bien, es su boida, es su trabajo.
Pero no es el mismo trabajo que estar involucrado y metido en el mundo. ¿Y él cómo revela Shema? Y porque en su estudio de Toira se siente, sí, para él, él siente que esto es Kedusha, santidad. El mundo en el que él vive es un mundo de Kedusha. Pero para él, eso Sí. es lo que digo. Hace mucho tiempo hice un viaje relámpago a Eretz Israel, que fue fantástico, increíble. Pero bueno, el punto es, era con un grupo de gente, un grupo reducido de gente. Y ellos querían ir a visitar a una persona que yo no quería ir a visitar. Le dije, está todo bien, yo voy a caminar por Yerushalayim. Está todo bien, no importa, no hay problema. Y me fui a caminar por Yerushalayim, me metí en Mea Shearim. Quería ver, no importa, quería ver Mea Shearim. Y la verdad es que no conocía nada. Yo caminé, no me importa, ¿viste? Y si me pierdo, pregunto a alguien, después algo. Está todo bien. Tenía tiempo, ningún problema. Caminé, y en un momento empecé a escuchar unas voces. Unos chicos cantando. Y uno dice, qué lindo, cantaban bien. Y me empecé a caminar, y llegué a un shul, una sinagoga, que es una sinagoga de Breslev, que justo en ese día, en ese momento, había un coro de niños y estaban cantando y se escuchaba por las calles. Esto es Gilu y Elokus, ¿entendés? Esto es revelar la presencia de Dios. Yo también cuando fui a Mea Yarim. Estaban cantando canciones de Toira, obviamente. Yo fui a Mea Yarim, que no había ningún auto, no había nada, y toda la música, todos cantando. Yo, ay, qué lindo. A mí me parecía, no sé, estaba... Ese Gan Eden. Eso Eso es Gilu y Elokus. Eso es Israel. Baruch Hashem, sí. Y 10 cuadras para allá, bocinazos y la gente, movete, el israelí clásico, ají, ají, yala, yala. Tienen una paciencia. Sí. Bueno, por eso, 10 cuadras de diferencia, ese es Jacob, este es Israel. Esa es la diferencia. Y el Rebbe lo conecta con, de vuelta, Oyel y Mishkan. Oyel son 11 cortinas, lo que sea. Mishkan son 10 cortinas. Ok, cabra, lino, kedusha y klipa. Ok, esto es lo que dice el Alter Rebbe. Ahora bien, el Rebbe, antes de poner juntos las dos explicaciones, de vuelta, explicación número 1, Israel y Jacob somos todos. Tenemos momentos en la vida, a veces estás en Israel y a veces estás en Jacob. Y cuando estás en Jacob, tranquilo, es temporario. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Y la segunda explicación es, no, estos son dos personajes diferentes. Son dos personas que no tienen nada que ver una con la otra. Y el trabajo de ellos... Dos tafkidim distintos. Sí, exacto, dos misiones, dos trabajos diferentes. Y el Rebbe continúa, la explicación de la diferencia entre estas dos formas de servir a Dios, esos Jacob e Israel, el Alter Rebbe lo explica en Likutei Toira también. Esta es la diferencia entre Toira y Mitzvahs. Con este ejemplo se va a entender más fácil. Toira es como el Mishkan. Es decir, en la Toira vos percibís la presencia de Dios. En la Toira cada 2x3 dice, Dios esto, Dios dijo lo otro. Está ahí, lo ves, lo sentís. Sos consciente de eso. Y como está escrito, que las palabras de Toira son como el fuego también, y no reciben impureza. Es decir, que no se pueden impurificar de ninguna manera, a pesar de estar la Toira hablando también de este mundo. La Toira la lees y es Elokus, es divinidad. Todo el día habla de Dios. Es imposible olvidarse de Dios, porque cada 2x3 te lo recuerda, la Toira misma. Y no solamente la Toira en general, sino que también las palabras de Toira, que la persona estudia aquí abajo, no reciben impureza, no aceptan impureza. Mientras estás estudiando Toira, sos un tzadik. Sos lo más grande que hay, lo más elevado que hay. Esto es Toira. Mitzvahs es diferente. Los preceptos funcionan de otra manera. Las mitzvahs son entregadas en cosas materiales aquí abajo, y de esas cosas materiales tenés que refinarlas. El tefilín es una cajita de cuero, los tzitzis son la lana. Tenés que agarrar cosas del mundo, valga la redundancia, mundanas, y hacerlas, elevarlas. Y por eso, lo principal de la Toira es inteligencia, jochma, sabiduría, en la cabeza. Lo que en ese caso con mitzvahs, lo principal es la acción. ¿Hiciste la mitzvah o no le hiciste la mitzvah? Y por eso dice, Oyalejo Yaakov, tus tiendas Yaakov, Mishkeneisejo Israel, tus casas, lo que sea, Israel. ¿Por qué? Porque el servicio a Dios de mitzvahs, que es Oyel, es temporario, es a través de Yaakov. Yud Eikev. Tenés que bajar acción aquí abajo. ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? No me importa. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Lo principal, just do it. Lo principal es la acción. Y este es de vuelta, maise, acción. Y la boida y el servicio a Dios de estudio de Toira, eso es Mishkan, eso es tabernáculo, qué sé yo, eso a través de Israel, que la palabra Israel representa la palabra Rosh, cabeza, Kop. Tenés que tener cerebro para estudiar Toira, entender la Toira, etc. Esto es lo que trae el Tzemach Tzedek
explicando a su Zeide, a su abuelo, el Alter Rebbe. Bien. Ahora bien, ¿por cuánto el Tzemach Tzedek trajo la explicación del Alter Rebbe? Después de traerla, el Tzemach Tzedek dice, podríamos decir que vamos a conectar estas dos explicaciones. La primera explicación hablaba de algo temporario. Hoy él es temporario, Mishkan es algo fijo. La segunda explicación dice, no. Hoy él es mitzvahs, preceptos. Mishkan es toiro. ¿Ok? Vamos a conectar estas dos cosas. Por eso, de vuelta, las palabras del discurso, hoy él se llama algo temporario, Mishkan es algo fijo, y esto es como dicen nuestros sabios en la Mishnah, hacer de tu trabajo algo temporario y de tu toira algo fijo. Esto es lo que dice el Tzemach Tzedek. ¿Entendiste? ¿Bien? ¿Entendiste? I'm sorry. No estás al nivel del Tzemach Tzedek. Eso bien el Rebbe explica. Okay. La explicación de esto es, y vamos a poner juntos ambas explicaciones, porque esto es lo que hizo el Tzemach Tzedek al fin y al cabo. Hoy él dijimos, la primera explicación, hoy él es algo temporario, Mishkan es algo fijo. La segunda explicación, hoy él es mitzvahs y Mishkan es toira. Entonces, ¿qué hizo el Tzemach Tzedek? Agarró una Mishnah y dijo, ¿ves que las dos explicaciones a partir de esta Mishnah son lo mismo? Porque dice que tu trabajo, que trabajo no es solamente el trabajo de la calle, mitzvahs, eso es temporario. Entonces conectó la primera explicación que hablaba de hoy el temporario con la segunda explicación que hablaba de hoy el mitzvahs. Y toirascha, tu toira, la primera explicación decía que era algo fijo, el Mishkan, y el Mishkan es toira. La toira tiene que ser fija. Entonces el Tzemach Tzedek lo único que hizo de vuelta, citó una Mishnah y dijo, ¿ves? Las dos explicaciones están conectadas. Punto. El Rebbe explica esto. Vamos a explicarlo más en detalle, dice el Rebbe. En general, la situación de Oyel, o sea, tienda, algo temporario, en el pueblo de Israel, es cuando estamos en Golus, en exilio. Porque el Golus, el exilio que vivimos, obviamente, no es el lugar natural de un Yehudí. Como dicen nuestros sabios, que el pueblo de Israel, cuando estamos en exilio, somos como un hijo que fue echado, o se fue al exilio, mejor dicho, de la mesa de su padre. Y por cuanto también en el tiempo de exilio, de Golus, somos hijos de nuestro padre, o sea, nos dejamos de ser hijos, seguimos siendo hijos de nuestro padre, se entiende que ese es nuestro lugar. Nuestro lugar debería ser en la mesa del padre. Y estamos en cualquier otro lado. Por lo tanto, nuestros sabios dicen que hay una voz del cielo que se queja y dice, ¡Oy la bonim! ¡Qué pobrecitos los hijos que se fueron al exilio! Y sobre esto dice el Posuk, el versículo en Parshas Balak, Ma toivu oy alejo Yaakov. ¿Cuán buenos son tus tiendas, Yaakov? ¿Qué quiere decir esto? Que incluso cuando el pueblo de Israel se encuentra en exilio, en un lugar temporario, porque este no es nuestro lugar, incluso ahí, toivu oy alejo. Son buenas tus tiendas. ¿Qué representaba tiendas? En la explicación que trajo el Alter Rebbe, las tiendas era birurim, refinamiento, refinar el mundo y qué sé yo, qué sé cuánto. Eso es bueno también, incluso estando en Golus, en exilio, eso es bueno. Porque en exilio, ¿qué hacemos? Una morada para Dios aquí abajo. Agarramos el mundo material y lo hacemos un mundo donde Dios quiere estar. Porque la intención del exilio, del Golus, no es más que una preparación para la morada que Dios va a tener en este mundo en el futuro por venir. Solo que rápidamente, inmediatamente, en el momento de la avoida, cuando estás haciendo ese trabajo, estás en Golus. Y ese estar en Golus es lo que genera con tu trabajo en el exilio, obviamente, genera la morada para Dios. O sea, ¿cómo podés hacer una morada para Dios en Australia? Si estás en Australia, si no, va a ser medio difícil. Sentados acá en Buenos Aires no vas a estar... No. Entonces tiene que haber judíos en Australia. ¿Y cómo haces una morada para Dios en Tasmania? Tiene que haber judíos en Tasmania. Entonces, ¿qué hace Dios? Arregla todo lo que tiene que arreglar para que de repente un judío está en Tasmania y dice, ¿y yo qué hago acá? ¿Y dónde está Dios en todo esto? Listo. Ahí está haciendo una morada para Dios en Tasmania, o donde sea. Se me ocurrió justo esos dos. Entonces, estando en Golus, es que podés hacer esa morada. Podés generar esa casa para Dios. Y como dice el Tanya claramente, que las mitzvot, los preceptos, son, la palabra mitzvah viene de la palabra tzavta, unión, tzevet. Porque a través de las mitzvot la persona se une con Dios, que es quien manda esas mitzvot. A través de cada mitzvah haces una morada para Dios. Entonces con esto el Rebbe lo que explicó es, Oyel es algo temporario. La primera explicación que trajo el Rebbe, del Magi de Mesrich. Oyel es temporario.
y está relacionado con Yaakov, que es el tipo que está ahí abajo. Y a su vez esto tiene que ver con mitzvahs, con preceptos. ¿Por qué? Porque es Jacob el que refina el mundo a través de cumplir mitzvahs en todas las partes del mundo. Bien. Y podríamos decir que esta también es la explicación de la palabra dira. Dira saroy, dira skva. Esto está prestado del Talmud. La sukkah es una dira saroy. La sukkah de en Sukkot tiene que ser una casa temporaria. Entonces existe el concepto de una casa, dira es una casa tipo fija, pero diras aroy, una casa temporaria o una casa fija. Aparentemente, un lugar temporario debería llamarse oyel. ¿Por qué el lenguaje clásico es diras aroy, diras kva, una morada temporaria, una morada fija? Debería ser oyel, una tienda temporaria, una morada fija. El lenguaje es raro. Mientras que estés ahí, que sea tu... Vamos a ver. El Rebbe explica así. El asunto es, porque cuando vos hablás de diras aroy, una casa temporaria, a pesar de que no debería llamarse casa, es que estás enfatizando que en el exilio también hay una casa para Dios. Es decir, que estás haciendo una morada para Dios aquí abajo, incluso en el exilio. O sea, nuestro trabajo es transformar esta cosa que es temporaria en la casa de Dios. Y de la misma manera existe el concepto al revés, de algo fijo en una tienda. Porque el Mishkan al final era una tienda, ese tabernáculo no era más que una tienda y era temporaria. Y aún así se llama Mishkan. Entonces el Rebbe lo que hizo fue decir, mira, en lo temporario podés hacer algo fijo. Y en lo que se llama fijo también hay algo temporario, un aspecto temporario. Lo que yo entiendo, ahora sigue, es cortito el Maimar. Lo que yo entiendo es que el Rebbe está haciendo referencia a lo primero que dijo. Que incluso cuando un Yehudí cayó al fondo y dice, está conectado con la cabeza igual. Y es temporario eso. Entonces, en lo temporario, cuando cayó ahí abajo, ¿qué tiene que hacer? Chuva, desde ahí abajo. Y eso refina y eleva todo lo malo que hizo estando ahí abajo. Y eso es algo fijo, la casa de Dios, y incluso estando ahí abajo. El asunto es esto en Avodas Hashem. ¿Qué es todo esto en el servicio a Dios? ¿Cómo hacemos todo esto que está diciendo el Rebbe? En general, el servicio a Dios de la persona es birurim, refinar el mundo. Para eso estamos acá. Porque en el momento de la creación del mundo fue creado en forma plena. Y por lo tanto está escrito que estas son las crónicas en la Toira. Estas son las crónicas de los cielos y la tierra cuando fueron creadas. Y la palabra toildois, crónicas, está escrito completa, con las dos letras vav, no importa todo el detalle. El punto es que Dios creó el mundo pleno. No le falta nada al mundo. Entonces, en las palabras del Rebbe, el mundo estaba completo. Porque el mundo era solamente kedusha, solamente santidad. Y todo lo que existía servía a la santidad. Hasta que, al punto tal era todo kedusha, hasta que la serpiente primera, por así decir, nuestros sabios dicen que era un gran sirviente de Hashem. Sí, pero era kedusha también. Era santidad. Sin embargo, después del pecado conocido, el mundo cayó de su nivel y se transformó en una existencia del otro lado. Y hay que refinarla, esa cosa del otro lado. Y ahora hay que refinarlo. ¿Cómo? Birurim. Trabajándose a sí mismo, trabajando con el mundo, etc. Y este es el concepto del trabajo de Yaakov, que se llama Yud Eikev, el talón. Es decir, hay que investirse en el talón, etcétera, dice el Rebbe. Tenés que bajar hasta lo más bajo y trabajar y servir a Hashem ahí. Y esto es lo que significa Oyaleja Yaakov, tus tiendas Yaakov. Es decir, Yaakov es el dueño del Oyel, es el dueño de la tienda. Que tenemos que agarrar al mundo y, entre comillas, conquistarlo con Toira, con mitzvahs. Lo que no es el caso con el trabajo espiritual, servicio, la boida de Israel, es Li Rosh, como ya dijimos, para mi cabeza, esto es todo dentro de Kedusha. Y en general, se queda sentado en Mea Shearim escuchando la canción de los chicos, y el resto del mundo no importa. Eso es Israel, eso es Kedusha. Y en general, esta es la diferencia entre los días de la semana y Shabbos. Como está explicado en el Likutei Torah también. En los días de la semana tenés que refinar el mundo, involucrándote con las cosas mundanas. Y por eso se llama hoy el temporario, una tienda temporaria. Porque este trabajo del pueblo de Israel es un trabajo temporario. Porque no estamos en nuestro lugar fijo, estamos en un lugar temporario. Entonces es un trabajo hasta que lo terminemos, por así decir. Y el servicio, eso es la semana. Y el servicio de Israel es como el día de Shabbos, que Shabbos es Kodesh, es santificado.
Y como dicen lugares en el Talmud, en el Zohar, Mikach Bekaima, Shabbat se santifica a sí mismo, es un día santo por sí mismo, aunque no hagas nada. Y ese es el lugar del pueblo de Israel, que somos un pueblo santo. Y lo mismo pasa con Yom Tev, con las festividades, pone el Rebbe entre paréntesis. Yom Tev se llama Mikroe Kodesh, también tienen Kedusha, tienen santidad, como está explicado en todas las explicaciones hasídicas sobre Yom Tev. Y por eso Yom Tev también se lo llama Shabbos. Cuando te fijas en Sfiras Oimer, en Pashas Emoir, la Torah dice, Sfartem Lohem Mojoros Shabbos. Vas a contar desde el día después de Shabbos, pero en realidad está hablando de Yom Tev, de Pesach. Ok, como está explicado en otros lugares. Entonces, con este párrafo, nos faltan 2 párrafitos chiquitos nomás. Con este párrafo, lo que el Rebbe explicó es que en general son 2 tipos de avoide. Como ya dijimos antes, la avoida de pirurim, refinamiento, esto es algo temporario, hasta que venga Moshiach, por así decir. Y la avoida de Israel, que es como la semana, Shabbos. Ahora bien, sobre estos 2 temas, estas 2 avoides, de Oyel y Mishkan, de vuelta, Oyel representa lo temporario, representa refinamiento, Mishkan representa lo fijo, representa la Kedusha, santidad, Toira, Oyel es mitzvahs, Mishkan es Toira, temporario y fijo, Toira, mitzvahs, dice el Rebbe mismo. Esto hace referencia al comienzo del versículo, Matoibu, oye Alejo, cuán buenos son, cuán lindos. Y como el versículo se lee en términos sencillos, que está hablando de las tiendas de Jacob y las casas de Israel que ya existían de antes. O sea, Bilam, en Pshat, sentido literal, Bilam se acercó a la montaña. Ok, mi teléfono estaba en un mensaje raro. Bilam se acercó al borde de la montaña y vio las casas de Jacob. Y dijo, ¡ay, qué lindas son tus tiendas! Y no sé cuánto. Y el Rebbe está diciendo, esto es algo muy simple, Pshat. Lo que Bilam vio es porque ya estaba de antes, no es que de repente apareció ahí. Ya estaban ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿el Hidush cuál es? El Hidush, la novedad no es ni que hay avoida de Oyel ni Mishkan. La novedad no es mitzvahs, la novedad no es toira, la novedad no es temporario ni fijo, la novedad no es un tipo que está arriba, un tipo que está abajo. Esa no es la novedad. La novedad es más toibu. Ese es el Hidush del pasuk, del versículo. Cuán bueno es todo esto. Es decir, que ambos, que es lo mismo que dijimos antes, ambos, las tiendas de Jacob y las casas de Israel, son son buenas y son toiv. Ma significa bitul, la anulación, pero no importa. Es toiv, ma toivu. Esto es algo clásico del Tanya también. El Beinoni, sin entrar en todos los detalles, el Beinoni, Perek Hovzain, si no me equivoco, 27, el Beinoni a veces se deprime. Y dice, ¿sabes qué? Al final yo fui creado para pelear toda mi vida contra Yetzer Hara. Estoy repodrido. Y vengo estudiando Torah hace 50 años y de repente se me cruza un pensamiento malo. ¿Qué hice toda mi vida? No sirvió para nada. Todo lo que hice es un desastre. Entonces el Alter Rebbe que le dice, ¿sabes qué pasa? Estás equivocado. Vos pensaste que eras un tzadik y no sos un tzadik, sos un Beinoni. Y estas son cosas que le pasa al Beinoni. Tranquilo, para esto fuiste creado. Y el Alter Rebbe dice una cosa fantástica. Cuando en el Shema decimos 3 veces por día, no se desvíen entre sus corazones, sus ojos. ¿De quién está hablando? ¿De tzadikim? ¿Los tzadikim se desvían? Está hablando del Beinoni. Entonces el Alter Rebbe dice, cada vez que se te cruza un pensamiento que no está bien, tenés la capacidad de cumplir una mitzvah de la Torah que el tzadik no la puede hacer. Vos la podés hacer. Entonces no te desvíes. En otras palabras, ¿de qué te deprimís? La depresión surge cuando la persona no sabe cuál es su misión, cuál es su trabajo. Y yo pensé que iba a ser Bill Gates, iba a tener un montón de guita y no tengo un peso. Entonces me deprimo. Pero sos un tonto, ¿no te diste cuenta que no sos Bill Gates? Entonces, el problema no es no tener plata. El problema es que yo pensé que iba a hacer eso, iba a tener un montón de plata y no la tengo. Entonces el problema está como yo me miro a mí mismo. Ahí está la depresión. No, si tengo plata o no tengo plata. Si Dios quiere que tenga plata, voy a tener. Y si no tengo, no tengo. Y ya está. Ok, esto básicamente es lo que está diciendo acá, en mi forma humilde interpretación, el Rebbe. Uno podría pensar, ¿qué es lindo para Dios? Israel. Toira, Mea Shearim, está ahí encerrados, esto es. Jacob, los judíos que van a la calle, se pelean uno con el otro, y tiene eso no es Avodah Hashem. Viene el paso que dice, Matoibu, los dos son lindos. Obvio. Los Rebbeim decían en la Yom Yom está,
que los que realmente pueden ver Ashgaha Protis, la providencia divina, es en la calle. Encerrado en el Beis Hamedrash, en la casa de estudio, ¿qué vas a ver? No ves nada. Es todo muy lindo, Dios y todo, buenísimo. Y sos un tzadik. Mazel tov. ¿Querés ver cómo Dios maneja el mundo? Salí a la calle. Ahí lo vas a ver. Vamos a terminarlo, falta un parrafito. El versículo dice una sola vez, Matoibu, cuán buenos son. Es decir, que son buenos tanto la boida de Jacob, el servicio de Jacob, como el servicio de Israel. Y al fin y al cabo están en el mismo nivel. Matoibu. Son ma, bitul, no importa qué es, anulación, y son buenos. Ese es el hidush. Quizás es difícil de ver, pero como decíamos antes, falta un parrafito muy cortito. Como decíamos antes, la primera explicación, que es muy bonita, del Maggid de Mezrich, cuando un Yehudí está en el nivel de Jacob y está abajo de todo, etc., no te olvides que sos Israel también. Eso no es fijo, es temporario, qué sé cuánto. Para mí el hidush, la novedad del paso, como el Maimar es, como el discurso es que Matoibu. Eso es para tu bien, en realidad. Ay, caíste, qué sé cuánto, sí, para que te levantes más alto de lo que estabas antes. Y que sea la voluntad de Hashem que a través de nuestras acciones y nuestro servicio a Dios en todos estos asuntos lleguemos rápidamente, literalmente, a que se cumpla el asunto de Mishkineiseja Israel, las casas de Israel, o sea, una morada fija de Dios, con el tercer templo, que va a ser una casa fija, más fija todavía que los templos que hubieron antes. Como dice Rashi, sobre el versículo que Dios va a reinar por siempre en Parashat Shalach, y que esto va a ser una casa eterna, el tercer templo, ¿no? Y que esto va a incluir los dos templos anteriores, como dice el versículo, estos son las cuentas, Pekudei, del Mishkan, Mishkan Eidus, dos veces la palabra Mishkan, que también está relacionada con la palabra Mikdash, esto es en el Talmud, en Shevuos. Y de esto vamos a entender también que se va a aplicar al tercer Beis HaMikdash, que se va a revelar en el tercer Beis HaMikdash, no solamente el primer Beis HaMikdash, el segundo Beis HaMikdash, el Mishkan también, que hizo Moshe Rabbeinu, que también es eterno, y esto lo vamos a ver con la venida de Mashiach, nuestro justo Mashiach, rápido, en nuestros días, literalmente. Entonces, ¿qué tenemos? Kitsur, súper resumen. Explicación número 1 del Maggid de Mezrich. Cuando un Yehudí cae, Yaakov, está en el talón, es Oyel, es temporario. Explica, y no tiene que olvidarse que es Israel, Lirosh. Va a subir, un día va a subir. Explicación número 2 del Alter Rebbe. No, acá Jacob es el tipo que está involucrado con las cosas materiales para refinarlo. Israel es el tipo que está en medio Shearim estudiando Torah todo el día. Buenísimo. Tiene otra boida, revelar a Dios. Bien. ¿Qué hizo el Tzemach Tzedek? Puso las dos explicaciones juntas. Diciendo que, fíjate que el versículo dice, hace de tu trabajo, las mitzves, algo temporario, y hace de tu Torah algo fijo. Porque al final, hoy él es mitzves, como dijo el Alter Rebbe, y Toiro es Mishkan. ¿Y qué agregó el Rebbe con todo esto? Para mí, lo que el Rebbe explicó, o sea, lo que el Rebbe agregó es una explicación, no es que cambió algo, lo que el Rebbe explicó es que es Jacob el que hace la morada para Hashem en el mundo. Al final es Jacob, no es Israel. Y vos podés pensar que Israel es lindo y Jacob no, Matoibu, ambos son buenos. Ambos trabajos son necesarios. El que está en la calle y el que está en Mea Shearim, y ninguno puede hacer lo que el otro hace. Entonces los dos son necesarios, y los dos son buenos, y los dos son lindos, y los dos son avoides Hashem.